¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Lescano, soy parte del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. En esta tercera edición que denominamos La Voz en Primera Persona de los Pueblos Indígenas y sus comunidades, la emergencia territorial indígena en la Argentina. Hoy tenemos dos invitados de lujo, la hermana Sandra Silva del Movimiento de Mujeres por la Lucha del Territorio, Roberto Ñancucheo del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios. Bueno, pero antes de seguir con nuestros invitados, presentar a mi amiga y hermana y compañera Nina Jaramillo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nina. Muy buenas tardes. En estos programas sobre la emergencia territorial indígena en la Argentina. Así que encantado de que hayan podido asistir y de que pueda escucharse y reproducirse en esta oportunidad esta conversación. Muy bienvenidos a todos, a Roberto y a Silvia. Y tal como lo dijo Nina, la importancia de la ley 26.160 que declara la emergencia en relación a la posesión de los territorios indígenas. Una norma esencial para resguardar el territorio indígena, una norma que, por un lado, suspende los desalojos por 4 años y que se vence ahora en noviembre de este año, y por el otro que inicia la demarcación de los territorios indígenas. Es decir, todo lo que engloba el territorio indígena, no solamente donde viven sus integrantes de las comunidades y su pueblo, sino también donde expresan su política, donde expresan su espiritualidad, donde expresan el amor, porque ahí se forman las familias dentro de cada una de estas comunidades y pueblos, y donde recolectan sus plantas medicinales y lo que siempre remarcamos, donde está la identidad de cada uno de los más de 40 pueblos originarios hoy persistentes en la República Argentina. Tal como lo dije anteriormente, dos invitados de lujo, por un lado Roberto Ñancucheo, por el otro Sandra Silva, y bueno, darle la bienvenida a Sandra. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sandra. Y bueno, hablar de esto tan importante, como dije, esencial para los pueblos indígenas como es el territorio, ¿no? Mari Mari Lamiel, Mari Mari Confuché, Incheta Sandra Silva, Huerquén de los Mapuche Pehuelca Tué de San Rafael Mendoza, referente de la Organización Nacional MOEL, Mujeres Originarias en Lucha por el Territorio, y parte de la coordinadora CONAPIA. CONAPIA, les voy a contar un poquito de esta coordinadora, ¿no? Que viene con toda la fuerza. Esta coordinadora está compuesta por 4 organizaciones nacionales. Digamos que son unas 4 organizaciones que ya son más antiguas, podemos decir, ¿no? Está compuesta por MOEL, ENOTPO, OMPIA y MATRIA. Cuando nos reencontramos, encontramos que necesitamos una fuerza por lo que vos dijiste, hermano, recién. Necesitamos defender nuestro territorio, porque nuestro territorio es todo para nosotros. Es tal cual lo que dijiste, es nuestra medicina, es nuestra vida, es nuestros ancestros. Entonces lo que necesitamos hoy en día es que siga en vigencia nuestra ley, la 26.160. Es urgente que esto tenga una continuidad, ¿no? Porque algo tan indispensable como el territorio, y hoy estamos viviendo desalojos que no pueden estar ocurriéndole a nuestras hermanas, a nuestros hermanos. Nosotros, como MOEL y como CONAPIA, hemos estado, la verdad que buscando y tratando de hacer fuerza para todas nuestras hermanas y nuestros hermanos con la vigencia de esta ley, ¿no? Hemos tenido reuniones en Buenos Aires con diputados, con el frente, con distintos sectores del Frente de Todos, reuniones, con la parte legislativa, se entiende, ¿no?
Y también hemos estado reunidos con la parte ejecutiva, como es con el secretario parlamentario, ¿no? Chino Navarro, para que hiciera de nexo entre el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Porque encontramos que es algo más que necesario que esto siga. Sabemos las consecuencias que puede traer que esto no se extienda. Todavía queda mucha gente nuestra para relevar, para que esto puedan seguir en sus territorios, para que los atropellos no sigan. Y bueno, como tal cual lo dijiste vos, es algo vital y necesario. Por eso también nuestra organización es Mujeres en Lucha por el Territorio. Estimada hermana, contanos un poco del territorio ahí en lo que hoy es San Rafael Mendoza, el territorio del pueblo mapuche. Bueno, acá tenemos nuestro LOF hace ya más de 18 años, ¿no? Donde ahora estamos trabajando en pleno, la verdad, que chacras, y también estamos con un proyecto, bueno, aparte del LOF, nosotros tenemos un grupo dentro del LOF de mujeres, ¿no? Que ahora estamos desembarcando con un proyecto muy, muy innovador, ¿no? Que es Gírgolas. Así que es todo por mujeres trabajadas, por mujeres del LOF. Eso se hace en las chacras que tenemos nosotros, en comodato con el municipio de San Rafael, y la verdad que están ubicadas en un lugar privilegiado, en el Parque Mariano Moreno, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad también de visitarlos ahí, conocer parte del territorio, así que bueno, está pendiente una nueva visita, pero bueno, darle la palabra a Nina, estimada Nina. No, que es muy importante lo que plantea Sandra porque es un objetivo común. El tema del territorio es un tema que atraviesa tantos años, ¿no? El poder que nuestros abuelos lo han transitado de distintas maneras, por ejemplo, con lo que fue el Malón de la Paz, con lo que fueron las distintas resistencias que tuvieron nuestros hermanos originarios antes de que existieran instrumentos tan valiosos como la Ley 26.160, que entre otras cosas, además de ser una ley de orden público, por la cual no puede dejar de ser dejada de lado por las partes, o sea, no puede haber un convencimiento que no se atengan. Tiene como objetivo suspender la ejecución de sentencias, de actos procesales, administrativos, de la desocupación de las tierras y así como nosotros como personas somos discriminados muchas veces para ocupar las cosas, nuestras leyes del mismo modo a veces son desoídas y dejadas de lado y se necesita redoblar el esfuerzo para empoderar a quienes están reclamando que se aplique, ¿no? Que se aplique tanto en la faz de sentencias, de actos procesales, de intentos de desalojos, como eh, el avanzar y el continuar con el programa de relevamiento, ¿no? El RETESI, que es un programa que se funda en el derecho básico de la Constitución Nacional, en el convenio 169 de la OIT, para demarcar y regular las tierras de pueblos originarios. Y tan importante este derecho, como lo dice Nina, que esta ley que fue establecida en el año 2006, que ya vamos para los 15 años por el reconocimiento, la consolidación del territorio indígena, está en cabeza de llevar esta demarcación por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que es la autoridad de aplicación en todo lo relacionado a resguardar el derecho colectivo de los pueblos indígenas y sus comunidades. Recordar que el Instituto a la fecha ha reconocido más de 1.700 comunidades, que ha relevado solamente una parte de estas 1.700, unas 900 aproximadamente, que hay
unos 8 millones de territorios relevados. Y tal como lo decía Sandra, este recorrido, esta voz en primera persona por tanto de las autoridades tradicionales, de Moed, de Ompía, de Nopo, de Matria, en busca de reconocer que la voz en primera persona son de sus autoridades, de establecer ese nexo, porque es importante a la hora de conseguir una prórroga, de generar ese lobby ante el Poder Legislativo y también buscar esa colaboración de parte del Ejecutivo. ¿Con qué se han encontrado? ¿Cuál fue la respuesta de parte de los legisladores en ese recorrido? Se vio, hemos encontrado buena predisposición, pero también tenemos que saber que a veces los tiempos no son los mismos, ¿no? Y a veces nosotros necesitamos una respuesta ahora. Como vos bien dijiste, estamos hablando del 2006, ¿no? Siempre nos toca a nosotros, coincido con lo que decía Nina, ¿no? Nos toca con nosotros, cuando no, porque la forma de discriminar hay de muchas formas que nos pueden discriminar. No solamente es a veces con un dejarnos de lado, sino que dejar justamente nuestros derechos de lado. Estamos en Argentina que tiene tantas leyes, tantos códigos, todo que nos reconoce, pero a la hora de ponernos en marcha, ¿qué nos está pasando? Por eso tenemos bastante, digamos, fichas puestas a Conapía, ¿no? Porque podemos generar una fuerza más grande y esto lo necesitamos por todas las hermanas y por todos los hermanos que están esperando una respuesta y tenemos que empezar a pensar un poco en el ahora, ¿no? Siempre quedamos esperando. Creo que ya hemos madurado, ¿no? Es como que estábamos hablando recién, ya creo que estamos ya en la mayoría de edad. Llevamos un camino bastante largo, sabemos lo que es la lucha, creo que cada uno de los que está en esta mesa sabemos lo que es la lucha, sabemos los años que lleva esto, y sabemos que esto no va a terminar tampoco ni hoy ni mañana, ¿no? Pero empecemos a exigir respuestas, pero hoy, porque es muy necesario. Bueno, Sandra, pero bueno, también nos acompaña Roberto. Darle la bienvenida a Roberto. Buenas tardes, estimado hermano. Bueno, con Roberto nos conocemos hace 11 años más o menos, cuando yo ingresé como asesor del Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales y también lo acompañé en la dirección de Pueblo Originario del Ambiente. Y bueno, y siempre se lo digo en privado, pero quiero aprovechar de forma pública, una gran experiencia al lado de Roberto. Tenemos nuestros sí y nuestros no, pero yo siempre resalto que me llevo una experiencia esa experiencia de la política propia de los pueblos indígenas. Y bueno, reconocer esto de parte de Roberto, esa experiencia, ese recorrido. Y bueno, decirte buenas tardes, estimado Roberto. Mari, Beni, Marcelo, Mari, Compuche, Mari, Nina, Mari, Sandra. La verdad que un gusto compartir con ustedes este momento y también con hermanos y hermanas que están también en este momento, en estos canales, pero también están en estos momentos en los territorios, ¿no? Están defendiendo como lo que nos está pasando ahí en Tucumán, los desalojos que han habido en estos días, una semana, donde también las asambleas se han reunido, se han juntado, están reconstruyendo los lugares dañados, están reconstruyendo las casas volteadas por los terratenientes,
en la, digamos, en la complicidad, porque ni siquiera podemos usar otra palabra, ¿no? La complicidad del Poder Judicial tucumano y la policía y los matones aquí, ¿no? Que han ido a avanzar contra nuestra gente. Pero esto que decía Marcelo recién, digo, lo bueno son que las experiencias que hemos tenido no sirven para colgarnos tantas chapas, sino para compartirlas, digo, ¿no? Porque venimos de experiencias de recuperaciones de territorio, de poner el pecho, de poner la fuerza para defender nuestros lugares, pero también hemos salido a contarlo para que otros hermanos y otras hermanas tomen la fuerza, la energía para defender sus territorios. Y hoy está ocurriendo eso allí, ya que a veces la justicia no hace, como decían recién, no hace valer los derechos o los pone en un lugar, en una instancia inferior a los derechos de los pueblos originarios y hace prevalecer el derecho de los terratenientes, el derecho de que supuestamente ellos tienen, ¿no? Que supuestamente han adquirido y que siempre supuestamente tienen en sus manos. Pero por suerte también hemos ido avanzando, hemos ido creciendo y no hemos descansado solamente en esperar de que alguien nos defienda, ¿no? Sino también empezar a tomar en nuestras manos nuestro destino, ¿no? Pues no estamos pasando por encima de nadie, sino que estamos luchando para que nosotros podamos vivir mejor, nuestros hijos tengan una mejor vida y con la esperanza esa, ¿no? De que los que vienen atrás siempre tengan un camino más, más suavizado que el que nos ha tocado vivir a nosotros, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Así que por eso también predispuestos a conversar y a contar un poco de lo que han sido estos años, ¿no? Hablando de esta ley, ¿no? De la 2660, y esta manera tan lenta, ¿no? Esta forma tan poco expeditiva que tiene el Estado argentino, ¿no? Para llevar adelante eh, las normas, ¿no? Y pensar que es una ley de emergencia, ¿no? Algo que es urgente, que es necesario y, como lo dice su nombre, una ley de emergencia. Es del 2006, o sea, 15 años que la emergencia en realidad ha sido una, una cuestión totalmente lenta, ¿no? No, a veces tratamos de mirar con un poco de- de optimismo para adelante, pero sabemos que estos años no se ha movido, ¿no? No se ha movido el trabajo en los territorios y, y ha habido muy poco relevamiento, ¿no? Y sobre todo que está faltando mucho y por eso es tan necesario que continúe la ley. Ya de por sí es una ley que al ritmo del Estado argentino no tenemos expectativa de que en un año, 2 años, avancemos con esto, ¿no? Así que bueno, pero acá estamos para encontrarle la vuelta entre todos, de los que nos juntamos y siempre con la expectativa de que vamos a poder avanzar un poco más eh, cuando nos juntamos, que vamos a avanzar cuando nos predisponemos, pero sobre todo cuando defendemos nuestro territorio. Así que aquí estamos, eh, dispuestos a continuar con la lucha. El otro día cuando estábamos hablando con Marcelo de que iban a asistir, tanto Sandra como Roberto, nos acordábamos, Roberto, de que participaste en lo que fue la reglamentación de la ley 26.160, ya en las clavelinas, que fue parte de un desarrollo, de un debate, de un trabajo intercultural, podríamos decir, en la práctica, ¿no? De ponerle contenido a estos pocos artículos y quizás comentarnos vos en primera persona, ¿no? Decir cómo lo viste en ese momento y cómo, desde tu experiencia, cómo se sigue con esto, ¿no? Sí, bueno, es bueno
saber de que también eh, se tomó estas definiciones, también fue una demanda muy fuerte, ¿no? Que surgió desde el hecho real, ¿no? Con la venida del menemismo, la instalación de la privatización de todo lo que fueron todos los territorios, la venta de los territorios que hubo en la época del menemismo, la instalación del neoliberalismo instalado en nuestros territorios y todas las corporaciones instaladas en los territorios de la Argentina, pidiendo a grito lo que se llama, lo que ellos llaman garantía jurídica, ¿no? Que es como entregar con moño y todos los territorios para el saqueo. Eh, Hubo mucha resistencia y por eso también fue muy fuerte el hablar de, las, de los desalojos que hubo en esa época. Por eso hubo un grupo de diputados, algunos pertenecían al socialismo, como Barbas de Lata, como Marta Maffei, que venía del sindicalismo, que presentaron una primera ley, ¿no? Que suspendía los desalojos. Después, en ese 2 años después, del 2006 o 2005, presentan la ley de Alicia Kirchner, la senadora, que era Alicia Kirchner y Fellner. Yo digo, porque es bueno saber que a nosotros como era el primer grupo de Consejo de Participación Indígena, yo fui de ese grupo, de esa mesa que se llamó Mesa de Coordinación o Mesa Chica. A mí me tocó estar laburando ahí en, en esa etapa y en la negociación, ¿no? En la discusión que se dio dentro del Congreso. Y es bueno saber de que en el Senado de la Nación pasó con la aprobación de todos, ¿no? Todos por unanimidad aprobaron esa ley. En cambio, en la Cámara de Diputados, los que supusieron fieles a su conducta, y no nos extraña, ¿no? Es decir, pero también fueron fieles a los que piensan, a los que fue el macrismo y el sovichismo, ¿no? Fueron los 11 diputados que en ese momento tenía el macrismo y los 2 diputados del MPN en Neuquén de Jorge Omar Soto. Entonces, esos fueron los quienes se opusieron a esta ley, ¿no? Por eso también es bueno recordarlo siempre, digo, porque no es nada raro que siempre que esté el macrismo y personajes de derecha como Sovich, tengamos esas respuestas, ¿no? Después sí se dio esto una vez que fue ley, después hubo que trabajar. Y creo que una de las instancias más fuertes que se discutió para poder hacer todo este trabajo, cómo íbamos a llevarlo adelante en el territorio, tenía que ver con la lucha que había por la participación de los pueblos indígenas, ¿no? Que no sea una ley que se aplicara, ¿no? Nada más desde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, sino que tuviera, y ahí es donde instalamos al CPI como una figura importante para que estuviera en la aplicación de la ley. Después nos mostró un panorama distinto, ¿no? No sé, hay provincias como Neuquén que se volvieron a oponer, ¿no? Hubo 6 años que se pusieron a la aplicación de la ley, Formosa, y otras provincias que costó mucho, porque a los gobiernos provinciales les cuesta mucho ver a los hermanos originarios empoderados, ¿no? Con la capacidad, el poder, pero el poder entendido desde la posibilidad, ¿no? El poder, yo me subo arriba de la mesa, ¿no? Yo soy el que manejo la camioneta, no, no, no. El poder de la posibilidad de estar participando, de estar entregando el conocimiento, la capacidad y sobre todo la historia del pueblo, ¿no? Porque en la Argentina somos más de 40 pueblos, entonces somos pueblos distintos, ¿no? Y tenemos tiempos distintos, conocimientos distintos. Y eso era lo importante también en lo que tenía que ver con la reglamentación, que se entendiera que no se podía hacer un grupo nada más de especialistas
de indios y que eso tuvieran que ver con la participación a nivel general, ¿no? O con la ejecución a nivel general, sino que tenía que ver que todos los pueblos pudieran participar a la hora de delimitar, a la hora de contar la historia de sus territorios, ¿no? Y yo me acuerdo que nosotros veníamos discutiendo lo que llamaban una carta temática, ¿no? Que tenía que ver con esto, ¿no? De cómo eh, sobre un croquis, sobre un espacio, sobre un papel, decíamos cuáles son las características que identifican a un espacio de uso cultural de un pueblo. Y sobre esta base estuvimos discutiendo, no, nos pasamos, ¿no? A trabajar, fueron varios días de Pelinas trabajando, pero también fueron varias reuniones que hubieron previas a eso, ¿no? De los CPI, de las organizaciones, porque no solamente participaban los CPI, sino que todas las organizaciones y las comunidades que podían llegarse en los distintos territorios, discutíamos, ¿no? Cuál era la mejor manera de aplicar. Así que eh, es algo que ha costado mucho, ¿no? Es algo que ha costado mucho y va a seguir costando. De hecho, creo que algunos estamos necesitando la ley de propiedad comunitaria como una demanda de los que no tienen territorio, porque el 60% de los indígenas en realidad no tienen territorio, por lo tanto no lo van a desalojar de ningún lado porque no lo tienen, pero estamos discutiendo porque estamos parados en los territorios que aún conservamos los pueblos originarios, y va a ser una lucha muy fuerte, por eso creemos también que cada vez hay que concientizar más el tema de la unidad, el tema del debate hacia adentro, ¿no? De las diferencias hacia adentro de las organizaciones, de las comunidades, de los pueblos, y salir con un mensaje muy fuerte, muy contundente sobre eh, la, la presencia y la participación de de nuestros pueblos en los territorios, ¿no? Y como una necesidad del momento, ¿no? Así que creo que la pandemia ayudó también eh, a que no pudiéramos avanzar en el trabajo como ha parado tantas cosas en el mundo, digo, ¿no? Pero esperemos que no se tomen tanto tiempo los gobiernos hoy para avanzar con la delimitación de los territorios, ¿no? Sí, hay mucho que quedó pendiente y que se logró normar. Hubo fue muy fructífero la agenda legislativa que se llevó entre el 2009, 2008 hasta el 2015, empezando por el tema del uno de los ejemplos, siguiendo la línea de lo que vos decís de la propiedad comunitaria, es lo que quedó del Código Civil. En el artículo 18 establece bueno, que se va a hacer por una ley especial. Quizás nosotros en ese momento estábamos aspirando y queríamos generar una propuesta que quede ya listo, plasmado en el Código Civil para la ley de propiedad comunitaria, y también los vaivenes de opiniones distintas hicieron que eso no quede ahí, este derecho real, porque se trata de espacios territoriales, pero ahí es un ejemplo. Después, ya casi en el 2015, la ley de agricultura, la ley de reparación histórica, que incorpora el tema campesino e indígena, y así la ley de servicio de comunicación audiovisual, que se caminó también muchísimo, que se hizo muchas propuestas, que se generó también un movimiento de gente muy comprometida, y bueno, y quienes en algún momento también eran jóvenes comunicadores, entre los que estaba Juan Chico, ¿no? Recordarlo, y también que fue el último director que nos ha dejado físicamente hace poquito tiempo, y así una, una lista importante de leyes, y que bueno, desde la dirección que está a tu cargo, de la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales, que se armó un compilado legislativo. Este, ahí sería bueno seguir esa agenda, ¿no? Esa agenda legislativa, porque creo que hay muchas cosas para profundizar
no sé, ¿cómo recordás vos todo ese proceso en función de las cosas pendientes, ¿no? Quizás ahora nosotros estamos en esta urgencia, en esta coyuntura de la necesidad de la prórroga y otros temas más, como decíamos bien recién, lo de la ley de propiedad comunitaria. Y no sé, Marcelo, si no me estoy olvidando de alguno. Creo que La consulta, la la ley ley de de, consulta. bueno, la ley de la Pero- consulta era una propuesta que también tenía que ver con tratar de evitar mayores conflictos y que la gente no tuviera que estar poniéndole el cuerpo únicamente, sino que tenga una normativa que lo respalde al momento de decir su derecho, de manifestarse sobre las propias prioridades en los territorios, como lo dice el convenio 169, ¿no? La capacidad de decidir con las propias prioridades que tienen pensado en los territorios. Así que bueno, no sé, Roberto, bueno, Silvia, sí, Sandra, si alguno de los dos o los dos quieren también abordar este tema. Marcelo, no sé si vos tenías otra pregunta en particular para Roberto. Ah, está bien, está bien. Dale, Roberto, te paso la posta porque me parece que es muy rica la agenda y el trabajo que este compilado normativo que han hecho me parece que dejó como marcado un eje, ¿no? Un camino, unas cuestiones. Bueno, también con el tema de la emergencia, en el 2006 también iba paso a paso con la ley Bonazo, que era la ley de bosques, ¿no? La ley de protección del bosque. Que bueno, Roberto, ahí te dejo Claro, la posta. y la verdad que fue un momento muy, muy rico en lo que tenía que ver con lo participativo, ¿no? Y también la cantidad de gente que se sumó a trabajar en eso. Eso fue muy, muy importante haber logrado, en primer lugar, haber generado un espacio, ¿no? Un espacio donde pudiéramos participar quienes veníamos de distintas experiencias, todos en la lucha por nuestra cultura, por el reconocimiento de nuestros derechos, pero de distintas experiencias, ¿no? Y desde ahí nos parece importante haber generado en primer lugar, las condiciones para reunir a los pueblos a discutir, ponerse a discutir a través de sus autoridades, a través de sus representaciones, de sus delegados, este, y otra cantidad de gente que faltó dar ese debate, ¿no? Eh, Creo que una de las cosas que hemos aprendido, por lo menos de la parte mía, es que hay que insistir más con eso, ¿no? Más allá de la diferencia que tengamos, por más que juntemos el 51,1%, no quedarnos con esa idea de blanco, ¿no? De la mayoría, ¿no? De que somos la mayoría y bueno, decimos lo que queremos, sino sobre todo buscar porfiar con la idea del consenso de las organizaciones que quedan por fuera o que por alguna cuestiones que a veces hasta son caprichosas no nos permiten sentarnos con mayor cantidad de hermanos y hermanas a discutir, a conversar, pero qué bien. Qué bueno la palabra esa que se está escuchando. Eh, bueno, y entonces, en ese sentido, también está bueno decir, nosotros cuando nos sentamos con el recorrido que hacía la mía Sandra recién, una de las cosas que nos planteamos con los diputados justamente fue armar un debate con una cantidad de temas, ¿no? Que son estos temas que tal cual lo vino eh, eh, explicitando recién Nina. Quedaron una cantidad de cosas. Creo que nosotros tenemos que reclamarle al gobierno entre el 2010 y 2015 no haber avanzado más tiempo, más cosas con él.
¿no? Porque el tiempo lo tuvimos, pero siempre estamos como ahora. Ahora estamos a última hora tratando de discutir nuevamente la emergencia territorial, ¿no? Esto tendría que haber debatido antes, tendría que haber habido acuerdos, tendría que haber habido espacios de debate para ver si también hay cosas que hay que cambiar a la 2660, ¿no? Porque tiene cosas que podríamos modificar. Hay cuestiones que no se están tomando de la Constitución, la tierra apta y suficiente, cuando delimitan los territorios en los que vivimos, esos no son los territorios aptos y suficientes que mandata la, ni tampoco es el acceso a tierras que tuvimos históricamente para el desarrollo, que es lo que dice el convenio 169. Entonces le falta mucho todavía a esa ley. Quizá la podríamos mejorar, pero bueno, como estamos siempre a última hora, siempre vamos por ojalá no se caiga. Pero bueno, una de las cosas que nos propusimos con los diputados y algunos senadores que hemos estado sentados conversando es justamente armar una agenda de los pueblos originarios para debatir. Nosotros creemos en primer lugar que tiene que haber un consejo asesor de pueblos originarios dentro de la Cámara y que pueda justamente tomar los temas y llevar adelante esa agenda, no esperar a que hay 200.000 asesores dentro de ese espacio, ¿no? Dentro del Congreso de la Nación. Pero asesorando sobre pueblos originarios. Entonces una de las demandas que hemos empezado a conversar con ellos es que tiene que conformarse un consejo, después se verá la forma, porque siempre empezamos por la parte final, ¿no? ¿Y quién va a estar ahí? El tema, en primer lugar, es lograr que se abra ese espacio. Después se empezará a ver cuáles son las formas, dónde estará instalado, cómo se funcionaría, pero la necesidad que tenemos hoy es de que haya un consejo asesor de pueblos originarios instalado en ese espacio. Después hay que retomar esta agenda que Nina estaba hablando recién, porque hay cosas que no se han cumplido o se han cumplido de una manera que ha generado más daño que justamente que beneficio. La ley de bosque, la ley Bonazo que estaba diciendo Nina, al no haberse generado en las condiciones eh, eh, que, que son las óptimas para trabajar, y habiendo estado justamente en la Secretaría de Ambiente, donde se debatía la reglamentación de la ley, como parte de la discusión que tuvimos, nosotros discutíamos eh, la permanencia de nuestro pueblo dentro de los bosques. Entonces, que el hecho de que no hubiera títulos de propiedad no quiere decir que la posesión no esté en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Las yungas son de territorio indígena, no son del gobierno de Salta ni del gobierno de Jujuy. Entonces, el debate era con las comunidades originarias, no era tanto con los gobiernos. Desde que se empezó a aplicar esa ley, la mayor cantidad de dinero que se ha erogado para el tema del bosque, ha ido a parar a las arcas de las provincias y no ha ido a parar a fortalecer la protección, el desarrollo de esos bosques en manos de nuestro pueblo. Nos han permitido, en el mejor de los casos, hacer algunos proyectitos que en realidad ayuden un poco o limpien un poco la cara, pero en realidad la posesión de esos bosques y de los montes es de los pueblos originarios. Si existen bosques y si existen montes, porque los pueblos originarios los han protegido, porque milenariamente hemos convivido con ellos. Entonces, eso es por hablar de una ley, pero podemos hablar de la ley de comunicación, otra ley que se habló mucho, pero que no se ejecutó como debería haberse ejecutado. Se abrieron medios que no eran los que los pueblos demandaban, sino que eran más demandas de otros sectores, de instalar ciertos
cierto espacio, ¿no? Entonces, como que eso es necesario que retomemos esa agenda y podamos darle la vuelta necesaria al Código Civil, que creo que fue una de las instancias donde mayor participación hubo del pueblo originario. Creo que fueron cerca de alrededor de 20 espacios de debate y creo que estuvimos en todos los debates con una gran presencia. Y después, entre dos o tres discusiones de políticos, deciden que lo nuestro quede en una segunda instancia. Por eso creo que hay que retomar esa discusión, hay que retomar esa agenda, y es parte de lo que le hemos propuesto al legislativo para este tiempo, ¿no? Que arranquemos ya con lo de la 2660, pero que el próximo paso es debatir la instalación de un consejo asesor del pueblo originario, ya sea dentro de la Comisión de Poblaciones o instancia que sea más acorde, pero que los pueblos tengan una instancia para llevar adelante un debate en las mejores condiciones posibles dentro del Congreso de la Nación. Eso creo que va a ser algo importante y que va a dar un cambio. Y creo que es el momento de hacerlo. Y no caer siempre en la instancia que nos dicen, si querés estar dentro del Congreso tenés que presentarte a las elecciones. Los pueblos originarios vamos a seguir defendiendo nuestra condición de originario y la no pertenencia a ningún partido. Que nosotros sí votamos y sí participamos en la vida política del país, pero defendemos sobre todas las cosas nuestra pertenencia a nuestra identidad cultural. Por eso creemos que el Estado tiene que garantizar y generar las condiciones para la participación clara y neta de nuestras autoridades, de nuestros referentes, de nuestros delegados en las distintas instancias, ¿no? Así que creo que eso va a ser importante darle continuidad, no solamente porque creemos que sea una buena idea, sino porque también es necesaria y es algo práctico para que los pueblos estemos todos los días recordándole al Congreso de la Nación qué es lo que le está faltando, qué es lo que le está faltando en materia de poner en práctica nuestros derechos. Así que bueno, eso también es parte de una discusión que se está generando muy fuerte en los territorios, y bueno, con esa demanda iremos a empezar a movilizarnos, porque creo que gran parte de la demanda nuestra va a pasar por la gran movilización que tenemos que hacer los pueblos originarios, y no seguir esperando contacto con un político o con otro, sino empezar a movilizar los territorios como lo están haciendo los hermanos que están saliendo a la ruta a caminar en reclamo de espera de cumplimiento de los derechos, ¿no? De las promesas que han hecho los políticos provinciales, la falta de compromiso del gobierno nacional en llevar adelante las políticas hacia los pueblos originarios. Así que, bueno, creo que es parte de la demanda, el hecho de que la política de los pueblos originarios esté en manos de los pueblos originarios y no siga en manos de especialistas en indios, como hoy el gobierno del Frente de Todos está concebido, ¿no? Como que por más que lo digamos y lo gritemos, sigue siendo algo que nos ven, que todavía no nos hemos puesto los pantalones largos, y también le decimos, ¿no?, al Frente de Todos, que en muchos territorios han participado nuestros hermanos y han sido referentes de ese Frente de Todos. Entonces, que sepan que también tienen una deuda con lo original, ¿no? Y tal como lo dijiste, Roberto, no solamente cumplir con lo que está establecido en la Constitución, en el Convenio 169, en la Declaración de la ONU y de la OEA. La presencia de las voces de los diversos pueblos originarios, de los más de 40 pueblos originarios persistentes hoy en Argentina, venimos a contribuir no solamente con cada una de nuestras cosmovisiones, sino también venimos a contribuir a reforzar todas estas instituciones democráticas, ¿no es cierto?
venimos a despejar ese miedo que por ahí que flota en el Poder Legislativo o en el Ejecutivo, que no somos menores de edad, que no somos niños, que venimos de la autonomía, que venimos con la autodeterminación, a establecer la voz en pie de igualdad, ¿no? Y bueno, siguiendo con esto, darle la palabra a la hermana Sandra, estimada. Bueno, ¿Qué tal? y la Sí, lucha de la estaba mujer por el escuchando territorio. sí, no, y estaba escuchando tan atentamente porque yo creo que también tenemos que poner un poco más de trabajo, ¿no? Todavía del que hemos hecho, en que también muchas voces de los nuestros se han silenciado porque vuelven a aparecer siempre los expertos en indio. Para que tomen un tema, el blanco, para que tome un tema en serio, cuando se habla de nosotros, tiene que venir un especialista en nosotros. Y nosotros y nosotras, no hablemos el tema todavía de las mujeres, ¿no? Entonces creo que también es un trabajo que vamos a tener que hacer en saber reconocer a nuestros ancianos, a nuestra gente, que la palabra de ellos vale mucho, porque a veces los mismos hermanos, al tener que empiezan a ocupar las ciudades, ¿no? Donde están hacinados, donde no se los reconoce ni siquiera creo que mínimamente como personas. Los derechos, olvidémonos, ¿no? Entonces creo que también eso está aportando, ¿no? Cuando nos han corrido en nuestros territorios, nos han hecho perder, hasta la dignidad están perdiendo los hermanos. Y no creo que la solución sea llegar a una ciudad. Por eso creo que, tal cual dijo recién Yanku, hay que recorrer territorio, hay que levantar la voz de nuestras ancianas, de nuestras mujeres, saben tanto de medicina, de curar. Estamos en un trabajo muy lindo con Moel en eso. Pero quiero que hablen así como ustedes tienen en primera persona, ¿no? Quiero que lo hablen así, que lo hablen como lo hablan ellas, no tanto, no nos pongamos tan técnicos a veces porque le hacemos perder la esencia que tienen las hermanas y los hermanos. Y si hay una riqueza que nos tenemos que estar orgullosos cada pueblo, ¿no? Es de nuestra identidad. Y para que conserven la identidad vamos a tener que hacer valer cada palabra de ellos como ellos hablen en su lugar, como se habla, como se nombra un yuyo en su lugar, como se conoce cada medicina. Entonces creo que vamos a tener que tener doble trabajo porque el blanco se ha ocupado en estos años también de debilitar esa parte y nosotros no podemos permitirlo. Eso, con las hermanas de Moel lo trabajamos bastante eso, donde cada una es escuchada y te encontrás con una sabiduría que la verdad que es una riqueza que tenemos y volvemos a lo mismo, hacer que el blanco alguna vez se trate de acomodar a lo nuestro, ¿no? Ya bastantes años no hemos acomodado nosotros los tiempos de ellos y a los modismos de ellos. Ahora es llegar también y plantarnos con nuestro idioma, con nuestra lengua, y creo que es un trabajo que va a ser bastante duro porque nos han invadido muchas veces y nos siguen colonizando. Y más que civilizando, tratan de domesticar. Y eso es lo más peligroso que puede ocurrir a nuestros pueblos. Mira. Sí, hay muchas críticas como esta que bien plantea Sandra en cuanto a quién habla de quién o cómo se toma la palabra. Creo que muchos años se trató de hablar del sujeto de derecho, ¿no? Del sujeto de derecho como decía recién Roberto, Hola, hablar Mariam, la dirección de en tu voz casa como si propia, fuera hablar del propia y tenés que protagonismo de los denunciarla en el distintos mismo lugar pueblos. donde la tiene. Y ¿Cómo es que mucho figura esa tiempo dirección? se cosificó la cuestión de los pueblos. Muchas veces otro de los grandes perjuicios que se hicieron fueron cuando se cortaba la continuidad histórica, ¿no? Que cuando se hablaba de los pueblos originarios y después se pensaba, no, pero
quién es y quién no es, eso también fue muy perjudicial al momento de poner en cuestión la situación actual, ¿no? Que atraviesa muchísimos de los pueblos. Bueno, le pasa a los pueblos de Salta con el no reconocimiento de como que se quedó la lista en los 9 y el resto de los pueblos, los Atacama, los Tastil, bueno, el resto de los pueblos no está entrando en ese reconocimiento, siendo que no solo que son pueblos antiguos, pertenecientes a los pueblos originarios, sino que también tienen una continuidad histórica. Y así también hay algunas cosas que hay que revisar y destrabar, y bueno, como se dice en este último tiempo en el análisis que se hace de la mujer, ¿no? De construir, que hablan de esta manera, creo que nosotros decimos descolonizar el pensamiento, de poder generar El documento del registro de las el personas, valor decís que propio, o como figura dice Marcelo el cuando habla domicilio del ese derecho como propio, ¿no? Cómo que se le denomina establecer esta, este se denunció su derecho propio domicilio, y y habría que que denunciarlo al el registro derecho civil. indígena es una Déjame que mezcla te averiguo, muy porque no tengo mucha idea de cómo hacer para muy decir, mira, esta conjunta entre gente lo que que dice es que vive acá, no un vive acá. sistema Te lo grecorromano, averiguo. podríamos decir, porque todo el derecho se basa en esto, por lo menos el clásico, y, y la cosmovisión indígena. Y entonces es como un derecho intercultural, pero a su vez hay un derecho propio del que habla Sandra, del que dice cómo nos curamos, ¿no? Cómo vamos desarrollando muchos valores y muchos puntos que hacen a la cultura, como decían quizás mis padres también, ¿no? Ama a Su, ama a Yulia, ama a Kelia, no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas halagán, y poder decir cuáles son nuestras propias formas de vida y cuál es también el modo en que la sociedad actual se maneja, ¿no? Te paran en la ruta, tenés que tener el permiso de conducir, tenés que tener, o sea, tenés otro tipo de normas que quizás son más modernas, más clásicas, y en ese desafío intercultural es necesario eliminar esos prejuicios, eliminar la discriminación y también el negacionismo, ¿no? Porque así como hay negacionismo eh, con muchas cuestiones que han atravesado la Argentina con la dictadura, con los pueblos originarios también, ¿no? Que hay quizás una visión romántica, y entonces eso es necesario ponerlo de relieve para entender, como decía Marcelo también, entender que son decisiones propias de los pueblos para salir adelante, ¿no? Y bueno, para despedirnos, pedirle unas palabras tanto a Roberto como a Sandra y saber que esto de la 2660 es un pretexto, es un trampolín a la ley de propiedad comunitaria o la ley de los territorios indígenas, ¿no? Y cómo lo plasmamos en una realidad, ¿no? ¿Cómo plasmamos esa realidad y esa demanda que hay de parte de los pueblos de vivir tranquilos en cada uno de sus territorios? Y bueno, buscar esa opinión, cómo se plasmaría eso, Sandra y Roberto. Yo creo que lo que todo es un compilado de todo lo que se ha estado hablando durante la tarde, ¿no? Rescatar todo desde nuestras vivencias, desde nuestros derechos, desde nuestra cosmovisión, y yo creo que haciendo más hincapié en lo que somos por esencia, por lo que traemos, por lo que estamos luchando, por lo que no nos quedamos en nuestra casa cómodamente, sino que salimos todavía buscando lo que nos deben de hace tanto. Creo que todo eso y más rescatando la esencia de lo que somos. Esa es una batalla que no nos puede igualar el blanco en esto. Le vamos ganando por mucho. Va a ser el gran trabajo es que hagamos que algunos que fueron contaminándose un poco más vuelvan a creer en lo que somos, en la riqueza que tenemos y amar nuestro color, ¿no? Porque miramos demasiado para afuera y eso es lo que nos ha debilitado en este tiempo. Así que creo que uniendo la fuerza que estamos uniendo estas organizaciones y todo quien
quien está en este territorio, ¿no? Podemos llegar a buen lugar con todo lo que queremos. Y que deje de ser un sueño lejano, sino que sea una realidad. Pelé y Lamine. A mí me queda una reflexión que tenía que ver un poco con lo que decía Nina en un momento de la partida de algunos de nuestros compañeros, ¿no? Algunos que se fueron antes que nosotros, como el Peñi Juan Chico, ¿no? Pero también se nos han ido algunos mayores también del territorio. Esta pandemia también se ha llevado a muchos hermanos que han estado eh, mucho tiempo al frente de sus comunidades. Hay un cacique por allá por el norte, Pérez. Por aquí cerquita nuestro hay un hermano, un lonco, más al sur había otro lonco que yo me fue, bien allá por Chubut. Yo cuando fui, como una de las primeras veces que fui por Buenos Aires como organización, fui con don Elías Maripán. Fuimos para el censo del 2000, fuimos con don Elías. Y para cuando hicimos la primera asamblea de lo que fue el ENOPO, fui con doña Lucía Cañucurá. Son dos personas, dos autoridades, dos tienen todos los títulos, yo digo, por lo menos para mí, ¿no? Porque son los kimchi, los que nos educaron, los que nos enseñaron, fueron las autoridades filosóficas, las autoridades políticas. Son toda gente que se nos ha ido en este tiempo, ¿no? Y que ya nosotros tampoco somos tan jóvenes, ¿no? Somos tan jovencitos como cuando arrancamos por allá y teníamos tanto entusiasmo. Bah, yo sigo con el mismo, capaz tengo más entusiasmo al conocer más gente. Pero me acordaba de esa película, ¿no? Que es la película de Nahuel Pan, no sé si se acuerdan ustedes, que es un peñi que va de allá del sur, ¿no? Los Nahuel Pan son de allá cerca del Bolsón. Y la película hace el relato de un peñi que va a Buenos Aires, al Congreso de la Nación, a reclamar que le reconozcan su territorio, ¿no? Que le den su título de propiedad. Y quedó muchos años porque la película cuenta un hecho de la vida real. Y ese Peñi quedó dando vueltas ahí en Buenos Aires, enfrente del Congreso, esperando que algún día le dieran el título de propiedad, hasta que murió ahí. Eh, Digo, ¿cuántas veces se está repitiendo el tema de Nahuel Pan? De tanta gente nuestra, de tantos Peñi, la mía, hermanos, hermanas, que tienen la expectativa en las leyes, ¿no? Que no han instalado esta idea en la cabeza de que si la ley lo permite, nosotros podemos hacer cosas, que si la ley lo dice, nosotros podríamos hacer. Y, y yo digo esto también, que la ley dice que la ley, la costumbre es ley, ¿no? Entonces yo digo que la costumbre tiene que ser que nosotros no perdamos más territorio. Entonces yo creo que la reflexión nuestra es más allá de la 2660, es necesario que los pueblos recuperemos los territorios, que salgamos, que nos levantemos, que busquemos todas las adhesiones de los bien intencionados que tenemos, que nos pueden ayudar, pero también que sea un llamado de atención a los gobiernos progresistas, a los gobiernos que siempre nos dicen de que sí, que nos entienden, que está todo bien, pero que siempre hay una cosa más importante, siempre hay una cosa más importante y que nosotros deberíamos hacer. Ahora están las elecciones, entonces estamos en plena elecciones, dejémoslo para después de la elección. Yo me acuerdo que un montón de cosas no las discutimos porque en ese momento estaba cuando se nacionalizó el PF y quién no quería que le sacáramos los recursos a Repsol. Bueno, vamos por eso. Fuimos por otras tantas, pero nos quedaron, la mayoría de nuestras demandas quedaron sin resolver en 12 años de gobierno. Entonces hoy
llevamos 2 y ya para muestra es un botón. Yo creo que tenemos que decirle a nuestras autoridades, a nuestros hermanos y hermanas, que no sigamos esperando que se cumplan los compromisos con nuestros derechos, sino que empecemos a practicarlo y empecemos a hacerlo, sobre todo en el tema del territorio. Ni un paso atrás. Yo creo que tenemos que hacer lo que está ocurriendo hoy en Tucumán, a donde haya un problema, correr hacia allá, ir con toda la fuerza de nuestros hermanos y hermanas y recuperar los territorios. No podemos perder un lugar más. Así que Pupeño y Pulamien, vamos por la 2660, vamos por la ley de propiedad comunitaria, vamos por la ley de consulta hacia los pueblos originarios, pero mientras vamos para esos lados, mientras los legisladores se comprometen y mientras los legisladores aprueben esas cosas, nosotros no permitamos que nos sigan sacando tierra, recursos de nuestros territorios. Eso está en nuestras manos y en nuestra decisión. Peicay-Meten, Nehuentuleimun, sigamos haciendo fuerza entre todos. Nina, Marcelo, gracias por generar los espacios y por estar atentos siempre a estas cosas. Y bueno, sin ninguna duda que nos vamos a seguir encontrando en el camino que nos queda. Peicay, Peucayá. Peucayá. Agradecerles a Roberto, a Sandra, bueno, saludarlos, mandarle un abrazo, agradecerle este espacio, sus palabras, de compartirlas, porque eso es el derecho indígena, es la voz en primera persona de las autoridades, de los pueblos originarios. Esa es la construcción de lo hoy que se llama el derecho indígena. Así se ha construido, golpeando las puertas como Nahualpan, como los integrantes del Malón de la Paz, como los distintos pueblos originarios que han venido a exigir ese derecho propio de cada uno de sus pueblos. Agradecer también al Centro Universitario de Idiomas y al Encuentro Plurinacional por acompañarnos en esta iniciativa. También agradecerle a nuestra compañera Marianela López, que nos ayuda, ella es la que lleva adelante el streaming. Muchas gracias, Marianela. Bueno, y darle la palabra a mi hermana y amiga Marcela Nina Jaramillo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a los invitados en la jornada de hoy. La verdad que vamos a seguir difundiendo este video. Así que hasta el próximo martes, que nos vamos a encontrar en este tema de emergencia territorial indígena en Argentina. Muchas gracias. Peucayá. Peucayá. Peucayá, estimado. ¿Listo, Marianela? Bueno, estimado Sandra, Roberto, un abrazo para ustedes, gracias de vuelta. Gracias, saludar a Mabel, que está ahí, veo a Nerina, que no la conozco, pero igual de mandarle saludos. De San Rafael, Nerina. Sí. Las dos de Moel. Las dos de Moel. Gracias. San Rafael. Muchas gracias, muy interesante la charla. Felicitaciones, hermoso el programa. Saludar a don Marcelo y a Nina, a los hermanos Roberto y Sandra. Un beso y un abrazo a la distancia. Gracias, saludos. Compañera, hermana. Bueno, un abrazo. Nos vemos. Chao.